Saludos con todos, bienvenidos a un programa más de la Agenda. Mi nombre es Cristina Mogollón, tengo formación en ciencias políticas, tengo una maestría en ciencias políticas y tengo otra en seguridad y defensa. Y soy ecuatoriana y como ecuatoriana tengo interés en que la población de mi país esté bien. Por eso vamos a trabajar en la agenda, como hemos comentado antes, vamos a trabajar los asuntos que nos incumben a los ecuatorianos porque está relacionado con nuestro país, con nuestra gente y con su bienestar. El día de hoy vamos a tratar una ley que ha pasado el 7 de junio del 2025, un sábado, en la tarde, noche, sin mayor problema. Hubo una reunión, como decíamos, un sábado, poca gente asistió, afuera solo había unas 5, no, unas de 8, unas 8, 10 personas máximo que estaba apoyando al gobierno de Daniel Noboa y apoyando indirectamente esta ley, y pues esta fue aprobada con 84 votos a favor. ¿Cuál es el problema de esta ley? El problema de esta ley es que aprueba la pena de muerte en el Ecuador. Se legaliza con esta ley la pena de muerte en el Ecuador. ¿De qué ley estamos hablando? Pues estamos hablando de la ley de solidaridad. Mal llamada de solidaridad, pero ese es su nombre, la ley de solidaridad nacional, que nos va a ocupar el programa de hoy. En primer lugar, quisiera mencionar que en Ecuador no existe la pena de muerte. En Ecuador, según el artículo 66, numeral 1 de la Constitución aprobada por nosotros, los ecuatorianos, en el 2008, dice: se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier pena con la que se pueda condenar a una persona que es culpable no puede ser asesinarle, sino una pena de cárcel, como está establecido. Tenemos para eso cárceles, y pues aquí a nadie se le puede matar sin que eso sea un delito. A pesar de que la Constitución en su artículo 66, numeral 1, dice: se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte. La ley de solidaridad, en algunos de sus artículos, abre la puerta y legaliza la posibilidad de exterminar ecuatorianos o extranjeros, siempre y cuando exista un informe de inteligencia. ¿Y quiénes son estos señores de inteligencia? ¿Alguien votó por ellos? Estos señores de inteligencia han tenido que presentar pruebas, como pasa en los juicios. Han tenido que ir, por ejemplo, donde los acusados para que se enteren que son acusados, para que ellos puedan presentar pruebas de descargo y decir: perdóname, yo no soy lo que usted está diciendo, yo no hice lo que usted está diciendo, y por tanto no deberían atacarme para matarme. Pues bueno, nada de eso pasa con la ley de solidaridad nacional, llamada irónicamente Ley de Solidaridad Nacional. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos artículos, el artículo 6 y el artículo 7. No es difícil acceder a esa ley, pueden acercarse, pueden descargarla y pueden ver estos dos artículos. La importancia de tratar esta ley y tratar en este encuentro que tenemos vía virtual es que los ecuatorianos debemos saber que se está aprobando y se está legalizando los crímenes de Estado. Se está legalizando la pena de muerte, que ya es terrible, pero no solo eso,
sino que además no hay juicio previo. Porque en los países o en los estados de países, como ocurre en Estados Unidos, donde hay pena de muerte, hay un juicio previo. La persona que le acusa a una persona va a otra persona, lleva sus pruebas y dice, mire, aquí yo tengo pruebas de que esta persona cometió estos delitos graves. El acusado dice, mire, no es cierto, yo estaba aquí, yo estaba allá, y prueba o no prueba su inocencia. Y después de eso, hay un juez, ¿no? Y hay un jurado que determina y dice, ¿sabe qué? Esta persona es culpable. Y posteriormente se determina cuál es la condena. Entre ellas, la pena de muerte. En Ecuador quieren aprobar la pena de muerte sin un juicio previo. Es necesario que como ecuatorianos entendamos que necesitamos un soporte de principios para sostener a nuestro país, a la gente, a su Estado, poner límites al gobierno, de acuerdo con nuestros principios, de tal forma que existan límites y parámetros a partir de los cuales se juzguen las acciones de los gobernantes, de los asambleístas, de los jueces, de la inteligencia policial, de la inteligencia militar, de la inteligencia civil y de las inteligencias privadas que tienen grupos como por ejemplo el señor Eric Prince, que tiene su propia inteligencia. Pues bueno, aquí debe haber parámetros para evaluar lo que está de seguridad nacional, mal llamada, de solidaridad nacional. Aquí, pues, si una persona le acusan de algo, ella no puede defenderse. Llega alguien, un señor, ¿quiénes serán los señores de inteligencia? ¿Qué afectos y desafectos tendrán? ¿Qué rencores tendrán no superados de su vida afectiva, de sus relaciones familiares, laborales? Pues ¿y qué intereses económicos pueden tener? Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que un grupo de personas van a llegar con un informe de inteligencia y que eso va a bastar para que una persona sea condenada de muerte. Bueno, vamos a ir con los artículos, como decía, 6 y 7. Artículo 6 de la ley mal llamada de solidaridad nacional. Dice, el conflicto armado interno existe desde el inicio de las hostilidades. Para aplicar la presente ley requerirá del reconocimiento del presidente a través de la emisión del respectivo decreto ejecutivo, en el cual se evidencia la concurrencia de los criterios establecidos en el artículo 7 de esta ley. Después dice, las fuerzas del orden, aquí es el problema, uno de los problemas, mediante informes de inteligencia estratégica, identificarán a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno. Es decir, un informe de inteligencia va a decir, aquí hay un grupo armado organizado y participa de un conflicto armado interno. Es decir, es objetivo militar, objetivo para ser exterminado. Dice además, el presidente de la República, en el marco de dicho conflicto, podrá disponer las medidas económicas, financieras y operativas necesarias para fortalecer a las fuerzas del orden, proteger a la población y bienes civiles, salvaguardar la continuidad de las actividades económicas y productivas en todo el territorio nacional. Finalmente dice el reconocimiento del conflicto armado interno, conforme a lo establecido en esta ley, constituye un régimen jurídico especial distinto del estado de excepción establecido en el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador y se sujetará a los principios del derecho internacional humanitario y la presente ley. Pues bueno, les he leído todo el artículo 6, que tiene una serie de inconstitucionalidades.
Nosotros, como estamos interesados en la vida de los ecuatorianos, que es lo más importante, nos vamos a enfocar en el artículo, que es en el segundo párrafo del artículo 6, que dice: las fuerzas del orden, mediante informes de inteligencia, identificarán a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno. Pues bueno, no vamos a profundizar sobre las razones por qué no existe un conflicto armado interno. Eso no existe en Ecuador. Dice, pero bueno, aquí la policía dispara y los militares les están apoyando. Pues eso no es conflicto armado interno. Aquí cualquier cosa no es conflicto armado interno en los países. Para eso existe el derecho internacional humanitario. En el derecho internacional humanitario existen protocolos. Uno de los protocolos es el protocolo segundo de 1977, en sus artículos 1 y 2, donde se establece cuáles son las características que deben acontecer en un país para que un Estado pueda decir, para que un gobierno pueda decir: aquí hay un conflicto armado interno, estamos en una guerra interna. Son 4 características. Esas 4 características no existen. Ya vamos a ver en el siguiente artículo a más profundidad. Aquí primero no existe un conflicto armado interno, ¿no? Porque en un conflicto, ¿qué se hace? Se elimina al enemigo. Según podemos ver en, por ejemplo, De la Guerra, que es un libro famoso que leen todos los militares chinos, estadounidenses, europeos, árabes, todos leen ese libro, dicen, hasta hoy, que se llama De la Guerra de Clausewitz, ¿sí? Entonces, aquí no existe un conflicto armado interno donde un militar o un policía pueda ir en contra de un ecuatoriano y exterminarle. No estamos en una guerra. Y cuando se establece en el artículo siguiente, vamos a ver que aquí existe un conflicto armado interno, se está violentando el derecho internacional humanitario que el Ecuador adscribió mediante firmas hace ya varias décadas, en 1979, ¿sí? Y pues bueno, aquí dice que un informe de inteligencia de gente que no sabemos su integridad, ni sus intereses económicos, ni sus rencores, van a ser los que identifican a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno. Aquí un informe va a decir: aquí hay un grupo de personas que son grupos armados, que son un grupo armado organizado. Y además se convierten en objetivo letal a ser exterminado. Y uno dice, bueno, ¿y qué características debe tener una organización para que sea llamado grupo armado? Deberán tener armas en primer lugar. ¿Cuántas armas? ¿O no necesitan tener armas? Pues eso no está estipulado en la ley. Ni siquiera dice que puede tener armas. No se define qué es un grupo armado organizado. Y vamos a ver en el artículo siguiente por qué esto es tan peligroso. Artículo 7. Les voy a leer textualmente qué dice. Criterios para reconocer un conflicto armado interno. Dice: para efectos de esta ley, el conflicto armado interno será reconocido cuando se evidencie la concurrencia de los siguientes criterios, que son 2, de conformidad con el derecho internacional humanitario. 1. Organización de grupos armados. Y 2. Intensidad de la violencia. Después dice: la conceptualización técnica de estos criterios será determinada en el Reglamento General de la presente ley. Y finalmente menciona la naturaleza ideológica, económica, política o religiosa
que persiguen los grupos armados organizados no determina su participación en el conflicto armado interno, sino el cometimiento de actos de violencia u hostiles. Tenemos algunos elementos a tratar en este artículo 7. Primero, dice que se va a reconocer que existe un conflicto armado interno cuando existan dos criterios. Ninguno de estos dos criterios, que es que hay organización de los grupos armados y que hay intensidad de la violencia, ninguno de estos dos criterios son criterios establecidos por el derecho internacional humanitario. Entonces aquí dice, cuando dice, será reconocido conflicto armado interno cuando se evidencia la concurrencia de los siguientes criterios de conformidad con el derecho internacional humanitario, es una burla al derecho internacional humanitario, porque el derecho internacional humanitario no plantea estos dos puntos, plantea 4 puntos, y no es ninguno de estos elementos. El primer elemento que plantea el derecho internacional humanitario en el protocolo segundo de 1977, adicional a los convenios de Ginebra, es que en primer lugar tiene que pasar entre el ejército y un grupo armado organizado. ¿Aquí vemos al ejército de protagonista? Pues no. Los protagonistas de esta situación de violencia en Ecuador son los policías, porque lo que estamos encontrando de manera permanente en los medios de comunicación son problemas de delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada corresponde a la policía resolver. Si ustedes van, por ejemplo, a la Constitución, nosotros tenemos una clara división sobre las labores de los militares y de los policías. En primer lugar, la policía se encarga de la seguridad interna. Eso quiere decir de proteger a la población de diferentes situaciones vinculadas con, por ejemplo, la delincuencia, con, por ejemplo, los homicidios, con, por ejemplo, las vacunas. Para los que escuchan este programa y no son ecuatorianos, las vacunas es el nombre con el que se ha dado a llamar a la extorsión para que la gente dé dinero a cambio de protección. Van a un local y le dicen, ¿sabe qué? Yo le voy a proteger y me tiene que dar $300 mensuales. O si no, le van a matar. Entonces la persona se asusta y paga los $300 mensuales. Ese monto, ese dinero que paga mensualmente se le llama vacunas en Ecuador, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que en primer lugar, la situación de inseguridad que vive el país corresponde resolver al gobierno con la Policía Nacional del Ecuador. ¿Y los militares? Bueno, ¿qué dice la Constitución? Dice que de manera prioritaria la esencia de las Fuerzas Armadas es proteger las fronteras, proteger la soberanía del Ecuador, proteger el territorio de ataques externos, de que no se vayan a cercenar un pedazo del territorio ecuatoriano, ¿sí? Se encarga de la soberanía del país. Ahora hubo unos cambios los últimos años a partir de los cuales las Fuerzas Armadas darán apoyo de manera secundaria, porque los protagonistas son la Policía Nacional para defender, para la protección de problemas de delincuencia y de inseguridad interna en el país. ¿Queda claro? Entonces,
Una característica que exige para que exista un conflicto armado interno es que los protagonistas sean las Fuerzas Armadas, no la policía, contra grupos armados organizados. Digamos, no cumplimos la primera característica. Otra característica, por ejemplo, es que estos grupos armados organizados tengan un solo mando, una sola autoridad, una sola cabeza. Así como las FARC en Colombia. Tienen una cabeza y pues bueno, el ejército se enfrenta a esa cabeza. Identificamos un grupo armado organizado que está confrontando con los militares. ¿En Ecuador existe eso? No existe. Nosotros tenemos en el 2024 ya una lista de, si no recuerdo, son 21 organizaciones de grupos armados organizados. Y dicen, no, esto hizo el grupo armado organizado que se llama Los Gatitos, ¿no? No, esto hizo este otro grupo que se llama Los Escarabajos, ¿no? Tenemos continuamente nombres que asaltan en los medios de comunicación, que han dado protagonismo a estos nombres. Y dicen, no, fueron los perritos, fueron los gatitos. Tienen un nombre. Quiero decir, tienen un nombre. No quiero mencionar nombres. Esa es la razón por la que estoy apelando a animales, ¿no? Porque algunos usan nombres de animales, ¿ya? Y no quiero mencionar esos nombres. Bueno, entonces, digamos, en Ecuador existen un montón de grupos armados organizados. Y no solo dentro del Ecuador, sino que además el gobierno de Daniel Noboa, hace unos días, hace unas semanas, acaba de declarar que hay más grupos armados organizados y que además están fuera del territorio nacional. Dice, hay uno que se llama, no sé, son 3, ¿ya? El uno dice que existe en Venezuela y dice que 2 existen en Colombia. Pero les comento que el conflicto armado interno ocurre dentro del territorio nacional. Y si nos acercamos a la actividad de estos supuestos 3 grupos, bueno, no son supuestos 2, los de Colombia existen. De hecho, uno de ellos ha negociado incluso durante el gobierno de Petro para negociaciones de paz. Están en Colombia. Cuando hay un conflicto armado interno, están dentro del Ecuador. Como lo dice también una de las exigencias para que se pueda llamar conflicto armado interno. ¿Sí? Entonces, bueno, el primero dice es que exista una confrontación entre militares y contraparte de grupo armado organizado. Resulta que no es entre los militares, estos son los protagonistas. Resulta que aquí no hay militares sino policía. ¿Por qué? Porque no es un conflicto armado interno. Y la policía solo está apoyando. Los militares solo están apoyándoles. Entonces, no cumplimos la primera característica. En segundo lugar, no existe un solo mando militar, un solo mando que dirija esta organización, sino que hay varias organizaciones. Hasta acusan a 3 que están en el extranjero. 2 sabemos que existen en Colombia. Entonces no tenía que ser un conflicto armado interno porque están fuera del lugar. Parece que están buscando argumentos. Segundo argumento, no se cumple. No hay una sola cabeza que dirige. Dicen, aquí está el líder que se llama... Y no le dicen el nombre, ¿no? Dicen el alias, el ni sé cuánto. Ni siquiera dicen bien el nombre. Alias el malo. Alias el fuerte.
alias el dice cuánto, ¿no? Para ponerle más show, más espectacularidad. Pero resulta que mientras hacen este despliegue melodramático para justificar que existe un conflicto armado interno, lo que vemos es que no existe un solo mando y una sola cabeza, sino que son bastantes los grupos. Entonces, no cumplimos tampoco la segunda característica del protocolo segundo de 1977, adicional a los convenios de Ginebra. ¿Sí? No cumplimos las características. La tercera característica es que exista además que este grupo armado organizado esté pugnando, que tenga tal control de una parte del territorio, pues que esté ahí confrontando militarmente con las Fuerzas Armadas. Pues bueno, vemos que eso no existe. Vemos que existe un grupo, dicen hay un grupo, a veces en el sur de Quito dicen, es que dicen que es del grupo de los patitos. En el norte de Quito, en un barrio, parece que hubo una explosión. Después pasó esto en Guayaquil, pasó esto en Durán, pasó esto en Los Ríos, pasó esto en Lago Agrio. Es una violencia dispersa. Nosotros necesitamos, para que exista conflicto armado interno, reconocer que un grupo armado organizado se ha tomado parte del territorio desde donde está confrontando militarmente contra las Fuerzas Armadas. Y eso no existe. Y como decíamos también, tiene que ocurrir dentro de un territorio, en una parte, dentro de un país. ¿Y cómo es que están diciendo que hay grupos armados organizados colombianos y de Venezuela? Y que están en Venezuela, y que están en Colombia. Si es que ustedes ven lo que acaban de declarar, además con decreto ejecutivo, es que hay 3 grupos armados organizados más. Pero resulta que estos grupos armados organizados están en el extranjero. Entonces tampoco se cumple esa característica. ¿Sí? Bueno, entonces diremos, aquí están diciendo que se va a reconocer un conflicto armado interno cuando haya organización de los grupos armados e intensidad de la violencia. Esas no son características del protocolo segundo de 1977 al que Ecuador adscribió en 1979. Nosotros dijimos, estamos de acuerdo. Para que haya conflicto armado interno tienen que haber estas características. Y ponemos en el artículo 7 de la ley mal llamada de Solidaridad Nacional que va a haber otros parámetros para reconocer que existe un conflicto armado interno. Esa es una inconstitucionalidad mayor y una violación a los acuerdos internacionales y del derecho internacional humanitario al que apela este artículo que dice, vamos a reconocer conflicto armado interno de conformidad con el derecho internacional humanitario. No. En contra del derecho internacional humanitario y en contra de lo que Ecuador ha firmado ya hace varias décadas. Y pues tenemos un problema importante sobre esto. Primero, que tampoco se define qué es organización de grupos armados y qué es intensidad de la violencia. Dice este artículo 7, la conceptualización técnica de estos criterios será determinada en el Reglamento General de la presente ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a definir qué es intensidad de la violencia y que no se va a definir qué es la organización de los grupos armados. O sea, hay un grupo de personas que dice, oye, esta ley es inconstitucional. Vamos a salir a una protesta pacífica.
Y resulta que dicen, mira, mira, acusémosles de que son un grupo armado. Puede ser cualquier cosa, porque no se está definiendo. Y la misma ley dice, la conceptualización técnica de estos criterios será determinada en un reglamento. Entonces, si hay alguien de mala fe en el reglamento, alguien con la intencionalidad de deshacerse de actores políticos incómodos, o de personas que viven en un territorio y que resultan incómodos para la explotación de recursos, o un grupo de personas que resultan incómodos para la privatización de lo que nos pertenece a los ecuatorianos, posiblemente se les va a llamar grupos armados, porque la ley no dice que por lo menos un grupo armado debe tener armas. No dicen, bueno, vamos a definir, un grupo armado es una organización de 2 o 3 más personas que tienen armas y que utilizan las armas para alcanzar fines económicos, ya. Pues aquí no dice nada de eso, ni siquiera dice que deben tener armas, sino que se va a definir en el reglamento. Eso quiere decir que personas que desconocemos quiénes son, que desconocemos su integridad, sus intereses económicos, políticos, su respeto al país. Va a ser un reglamento donde puede poner que el grupo armado puede ser un grupo de viejitos cantando coros. ¿Y por qué, pues? ¿Y por qué? Parece que la alerta resulta aún más aguda. Porque en este mismo artículo 7, después dice esto, que es muy importante. El artículo 7 dice además, después de decir que no se va a definir qué es un grupo armado organizado, ni qué es intensidad de la violencia, dice además, la naturaleza ideológica, económica, política o religiosa que persiguen los grupos armados organizados no determina su participación en el conflicto armado interno, sino el cometimiento de actos de violencia u hostiles. ¿Qué quiere decir eso? Que hay grupos que tienen naturaleza ideológica, económica, política o religiosa a los que se les va a acusar de grupos armados organizados. Es lo que nos está diciendo. Y no importa que ellos sean una organización política, dice. Igual, eso no quiere decir que no se les va a considerar parte del conflicto armado interno. Es decir, eso no quiere decir que que no podemos exterminar gente, dice esta ley. No pueden organizar, dice, que sea un partido político, que la naturaleza de este grupo sea política. Es decir, que sea un grupo ecologista, que sea un grupo antiminero, que sea un partido político, que sea un grupo de mujeres que está diciendo que haya paridad, por ejemplo, como están planteando, como conciben la paridad, ¿no? Dice que esté en asuntos políticos, no quiere decir que no sea un grupo armado organizado y que se les considere parte de un conflicto armado interno. Pero también dice que un grupo de personas sean parte de una organización de naturaleza religiosa no quiere decir que no sea grupo armado organizado y que no pueda ser objetivo letal al vérsele parte del conflicto armado interno. No quiere decir eso. Si es que es católico, de un grupo de carismáticos, si es que es un grupo de evangélicos, si es que es un grupo de adventistas, si es que son un grupo de budistas, digamos, como decimos católicos, evangélicos, estamos abarcando ya la mayor parte de la población. Dice, que usted sea parte de un grupo religioso no quiere decir que no se le pueda considerar un grupo armado a esa organización religiosa a la que usted asiste. Y por lo tanto no quiere decir que no se le considere un objetivo letal como parte del conflicto armado interno.
sino que cometa actos de violencia u hostiles. Después vamos a ver qué es actos de violencia hostiles. Bueno, vamos profundizando. ¿Qué está diciendo? Dice, puede ser de naturaleza política. Dice, también puede ser de naturaleza religiosa. El grupo al que se le puede acusar de ser grupo armado. Dice, también de naturaleza económica. ¿Qué puede ser de naturaleza económica? Campesinos organizados para economía popular y solidaria. O gente de la ciudad. O un grupo de mujeres que vende comida, frutos y vegetales orgánicos en ferias en una ciudad. En Quito, en Guayaquil, en Ambato, en Manta, en Ibarra. Nosotras estamos organizadas y nos dedicamos a vender esta serie de pimientos orgánicos y también los huevitos de gallina que comen solo cosas naturales. También pueden ser declaradas grupos armados organizados y que participan en el conflicto armado interno. Pero ¿quién va a querer meterse con estas mujeres preciosas? Resulta que un grupo de estas mujeres, un sector puede decir, oiga, nosotros estamos en contra de la privatización del IES. Estamos en contra de la privatización del banco público donde tenemos los recursos. Estamos en contra de la privatización del CNT. No queremos que concesionen nuestras hidroeléctricas como ya hicieron con Coca-Cola Sinclair. Que renueven el contrato del OCP a una empresa privada, a un oleoducto que es de los ecuatorianos y que debería rendir frutos económicos para el bienestar de los ecuatorianos y no de unos pocos privados extranjeros. Entonces dicen, no. Estas señoras están incómodas. Ahora vamos a declarar a toda la organización de naturaleza económica como grupo armado organizado. Y además vamos a definir que participan en el conflicto armado interno. Es decir, que el Estado puede exterminarles. Y dice, pero se le debe haber cometido actos de violencia u hostiles. Pues bueno, vamos a ver. Solo quisiera también poner un ejemplo con el último grupo que menciona esta parte del artículo 7. Dice, la naturaleza ideológica que percibe el grupo armado organizado no determina su participación en el conflicto armado interno. Ya vimos que la naturaleza podía ser religiosa, política, económica, pero también ideológica. ¿Qué puede ser ideológico? Centros o lugares o casas donde un grupo de chicos se reúne a estudiar un teórico. Somos estudiantes de ciencias sociales y vamos a estudiar a Gramsci. Pero Gramsci dicen que era marxista. Entonces también vamos a tener un estudio de Marx y vamos a tener un estudio de Gramsci o Gramsci, como quieran llamar. En español se lee Gramsci, ¿no? Y él, de algún modo, era un hombre pacifista. Él no creía que debía nadie tomar las armas. Pero resulta que a Gramsci le decían marxista. Entonces dijeron, bueno, vamos a leer, para entender a Gramsci, vamos a leer a Marx, que tiene categorías que permiten reflexionar sobre la distribución económica de los recursos económicos y cómo se van formando grupos humanos e intereses. Entonces, mira, vamos a leer a Marx y vamos a leer a Gramsci. ¿Ya? Entonces dice, bueno, estos chicos que están leyendo a Marx están en contra de que unos grupos económicos poderosos ya en el país sigan poniéndose más obesos. Entonces están incómodos, no nos gustan con la proyección que tenemos para el país de entregar todo a empresas extranjeras, transnacionales. Estos chicos que están leyendo a Gramsci y a Marx
que es un grupo de naturaleza ideológica, va a ser considerado un grupo armado organizado. Y además vamos a considerar que participa en un conflicto armado interno para que puedan ser objetivos a ser exterminados, asesinados. Y dicen, pero necesitan acusarles de que hicieron alguna acción, algo malo, pues. Entonces, claro, sí, el artículo dice, en este párrafo último, dice además, les voy a leer nuevamente completo, dice: la naturaleza ideológica, económica, política o religiosa que persiguen los grupos armados no determinan su participación en el conflicto armado interno, sino el cometimiento de actos de violencia u hostiles. ¡Wow! Dicen, tendrán que cometer actos de violencia para que sean acusados, o actos hostiles. Por favor, explíqueme, ¿qué es un acto hostil? Para nunca hacer ningún acto hostil, para que el Estado nunca quiera verme como un objetivo letal, dice el grupo de chicos que está leyendo a Gramsci. Busca la ley. No dice que es un acto hostil. Dice, si cometen un acto de violencia, se les va a considerar, o un acto hostil, se les va a considerar parte de un grupo armado interno. A personas de iglesias, a personas que tengan organizaciones populares donde vendan comiditas orgánicas, a estudiantes, a lectores de ciertos autores políticos, a partidos políticos, a religiosos, con tal de que puedan parecer incómodos. Pues dice, ellos tendrán que haber cometido actos de violencia u hostiles. Sin embargo, no van a saber qué es un acto hostil ni un acto de violencia. Porque uno sabe que uno no debe lastimar a nadie, y no por la ley, sino por principios. No debe lastimar la vida de nadie. Sin embargo, que se diga que el cometimiento de actos de violencia u hostiles van a ser la razón por lo que estos grupos pueden ser considerados grupos armados organizados que participan en un conflicto armado interno, es claramente una puerta abierta para que actos de violencia u hostiles pueda definirse de cualquier manera. Y si se define de cualquier manera, pone en peligro a cualquiera de estos grupos humanos. Si es que dicen, el reglamento va a decir, se va a considerar un acto de violencia a todo aquel que salga a una manifestación pacífica en contra de las privatizaciones de los bienes públicos. Porque la intención del gobierno es privatizarlos. Entonces cualquier grupo que salga y diga, estamos en contra de que privaticen la seguridad social, va a ser considerado. Dicen, mira, el reglamento aquí dice que ellos están cometiendo un acto de violencia. Resulta que esta organización política dice, nosotros vamos a hacer una reunión para explicarles por qué es incorrecto que nosotros apoyemos la legalización, la privatización de CNT. Vamos a explicarles por qué. ¿Qué pasa en Europa? ¿A cuánto están los precios mensuales que los europeos, a cuánto deben pagar la energía privada para beneficiar a los dueños de los que nos proveen de electricidad? Vamos a hacer unas reuniones políticas y vamos a entregar folletos. Y dicen, ese es un acto hostil. Encontramos en el reglamento que dice
se considerará un acto hostil a todas las reuniones políticas donde se argumente en contra de las decisiones económicas del Estado. Pueden poner eso, donde hay un freno para que no lo hagan. Voy a volver a leer este último párrafo. Dice, la naturaleza ideológica, económica, política o religiosa que persiguen los grupos armados organizados no determinan su participación en el conflicto armado interno, sino el cometimiento de actos de violencia u hostiles. Vimos que en el artículo 6 decía, ¿quién va a determinar que una organización es grupo armado interno? Informes de inteligencia estratégica de las fuerzas de seguridad, dice. O sea, vamos a tener personas que no sabemos quiénes son, que van a decir, este grupo de chicos que está leyendo a Gramsci y a Marx son un grupo armado organizado. Ya. Y después se les puede culpar de actos de violencia u hostiles. Hay dos posibilidades. La primera es que se diga que un acto hostil es cualquier cosa, o un acto de violencia es manifestarse pacíficamente en contra de ciertas decisiones políticas. Y la otra opción es que por ahí cometan un acto otras personas para inculpar a este grupo. Alguien más va y dice, ¿sabes qué? Incendia un basurero frente a tal institución pública y pon un letrero que diga que son este grupo religioso, o que sea este partido político, o que es esta organización de mujeres. Que diga ahí que ellas se atribuyen la responsabilidad de haber incendiado el basurero. O infiltra a una persona para que diga que ella fue y que es parte de ese grupo. Entonces, en ese momento, esta organización va a ser considerada no solo grupo armado organizado, sino responsable de cometer actos de violencia u hostiles que no cometió. Y por lo tanto, se le puede considerar parte del conflicto armado interno. ¿Y qué pasa si se le considera parte del conflicto armado interno? En un conflicto, en una guerra, se disparan y se matan. Usan armas letales con el objetivo de exterminar, de matar a la otra persona. Van a ser objetivo a asesinar. Por eso es tan grave esta ley. Es inconstitucional porque está planteando parámetros paralelos para reconocer un conflicto armado interno. Y me faltó un elemento que no recuerdo en este momento. Pero además está diciendo que aquí se va a poder exterminar a cualquier persona, a cualquier miembro de cualquier grupo de naturaleza ideológica, económica, política o religiosa, con tal de que se le acuse de haber cometido actos de violencia u hostiles que jamás se definen, porque por lo menos si es que están planteando que esas van a ser las razones para acusar a personas, deberían definir para que la gente evite cometer ese tipo de actividades, o por lo menos saber qué tipo de trafacía están poniendo en el país para que la gente pueda cuestionarlo, pero ni siquiera está en la ley. Ni siquiera se sabe. Y cuando mencionaba además que se está violentando la Constitución con el artículo 6 y 7, como digo, no solo me refiero a que no existe un conflicto armado interno, sino que se está violentando el artículo 66 de la Constitución numeral 1, que dice no habrá pena de muerte. Es tiempo ahora de que nosotros conozcamos qué está pasando en el país
para que nosotros podamos asumir la postura correcta, que es cuestionar esta ley, y que podamos utilizar las herramientas legales para interponer recursos para frenar esta situación. Se han hecho ya varias, yo no soy abogada, apelaciones de inconstitucionalidad de algunos actores. Sin embargo, no sabemos quiénes son. El uno, por ejemplo, no es reconocible en redes, he intentado buscarle, no es una persona conocida, no tiene redes. El otro es, por ejemplo, la Unidad Popular, creo que se llama, el anterior MPD, pero conocemos que antes esta organización ha interpuesto ya estas apelaciones de inconstitucionalidad y después ha retirado estas apelaciones. Entonces es necesario que nosotros podamos también movilizarnos. Aquí hay miles de abogados. Recuerdo que hace algunos años incluso se establecieron ya algunos límites para que ya no haya tantos abogados. Decía, hay abogados, no necesitamos tantos. Pues bueno, a los abogados de este país, a nuestros abogados que les interesa el bienestar, la vida de la gente, les pedimos que utilicen su conocimiento para defender la vida de la gente, para que nosotros podamos tener, por lo menos en términos formales, la garantía de que la vida de todos los ecuatorianos no está ahora en peligro por el Estado, con leyes que legalizan los crímenes de Estado que tanto nos espantó en América Latina durante el periodo del Plan Cóndor, durante el periodo de las dictaduras.